son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. ¿Cómo están, hermanos? Hoy día me ha tocado compartirles el devocional y quisiera compartir acerca sobre la importancia de la palabra de Dios. Dice que la Biblia es uno de los libros más vendidos en toda la historia y en todo el mundo, con más de 5.000 millones de copias. También dice que es el libro más traducido. La Biblia en su totalidad ha sido traducida en 717 idiomas y el Nuevo Testamento en 1582 idiomas diferentes. En un artículo de un periódico paraguayo del año pasado decía de que el cristianismo es perseguido y está prohibido en más de 50 países en el mundo actualmente. Corea del Norte, Libia, Irak, Irán, Afganistán y varios países del Medio Oriente están prohibidos, y en este mismo artículo dice que entre 9.000 y 10.000 personas son ejecutadas, son muertas en estos países por escuchar y por predicar la palabra de Dios. Entonces, por lo tanto, podríamos decir que la Biblia también sufre de este tipo de persecución, ¿no? Si es que decimos que la Biblia es el libro más vendido en toda la historia, también es el más perseguido, es el más prohibido, es el más debatido, el más refutado, el más quemado en toda la historia, hermanos. Y si ahora nosotros podemos tener una Biblia en nuestras manos, debemos considerarnos como afortunados, como bendecidos, porque nosotros podemos leerla todavía. Hermanos, les voy a invitar a que podamos abrir nuestras Biblias en 2 Timoteo, en el capítulo 3, versículos 14 al 16. Se los voy a leer y dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pablo le escribe a Timoteo, y voy a volver a leer el versículo 16. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Miguel Núñez hace un comentario y dice: si no creemos que toda la escritura es la palabra misma de Dios, no vamos a obedecerla. Si nosotros nos sometemos selectivamente, o sea que si solamente creemos unas partes y otras no, nuestra transformación también será selectiva. Habrá partes de nuestras vidas sometidas a Dios y otras en rebelión contra Él. Una vez estuve hablando con una amiga que profesa otra religión, y le preguntaba si leía su Biblia, y me decía que sí, pero que solamente leía el Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento parecía que era un Dios diferente y que hay historias fantásticas, fabulosas, que no eran ciertas, y se refería más que todo a la creación, a Noé, a Jonás. Pero hermanos, toda la Biblia es digna de confianza y es verdadera. Entonces, cuando la palabra de Dios dice toda la escritura, es eso, hermanos, es toda la escritura, ha sido inspirada por Dios mismo. Dice que todas las palabras que están en las escrituras fueron exhaladas a través de la boca de Dios.
Lo que dice la Biblia es exactamente lo que Dios piensa y desea. La misma autoridad que tiene Dios, la tiene la Biblia, porque son sus palabras. ¿No? Entonces, es digna de confianza, hermanos. En Deuteronomio 5, Moisés recapitula los mandamientos y los decretos de Dios. Les pediría que puedan leer en sus casas. Pero más adelante en el capítulo 6, a partir del versículo 1 dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Más adelante en el versículo 4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Entonces, hermanos, Moisés les dice al pueblo que estos estatutos y decretos de Dios los obedezcan y los pongan por obra. Pero no solamente eso, hermanos. A partir del versículo 7 dice: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y estando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, hermanos, también podríamos decir que aparte de ponerlas por obra, también las enseñemos a nuestros hijos. Dice que la palabra nos ilumina para conocer a Dios y saber quién realmente es. Entonces, si nosotros queremos que nuestros hijos conozcan a Dios, entonces debemos practicar lo que dice Deuteronomio 6, para que la palabra penetre en los corazones de nuestros hijos. La palabra es útil para enseñar, hermanos, ¿no? Y Moisés nos dice dónde deberíamos enseñarlas, ¿no? ¿Dónde deberíamos repetirlas? Dice: estando en tu casa, estando por el camino, al acostarte, al levantarte. O sea que nos está diciendo que compartamos a nuestros hijos de la palabra de Dios todos los días, en todo tiempo y en todo lugar. La palabra es útil para enseñar. También dice que es útil para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Me acordaba de Josías en 2 de Reyes 22 y 23. Nos habla acerca de este reinado. Y dice que Josías reinó a partir de los 8 años. Y dice que hace lo recto delante de los ojos de Jehová. Y cuando cumple los 18 años, comenzó a restaurar el templo de Dios. Y dice que mientras estaban en la reconstrucción, el sacerdote Hilquías encontró en el templo el libro de la ley. En 2 de Reyes podemos ir a 2 de Reyes 22, dice: asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras. La reacción de Josías al haber escuchado la palabra de Dios y al saber lo mal que estaba procediendo el pueblo y él mismo, se rasgó las vestiduras. En 2 de Reyes, más adelante, en el 23, les invito también a que lo lean. Josías, en respuesta a la lectura del libro de la ley, una de las cosas que hace es derriba, saca, destruye, quema todo ídolo, todo utensilio que era dedicado a los dioses paganos, los destruye y los saca fuera del templo. No, esta era la correcta respuesta a la palabra de Dios. Un cambio de actitud y de corazón hacia la voluntad de Dios. Dice en Hebreos 4 que la palabra es más cortante que toda espada de 2 filos,
penetra hasta partir el alma y el espíritu. Tal vez antes de convertirnos, no sé si les ha pasado a ustedes, ¿no? Pero a mí sí. Tal vez pensábamos que todo iba bien. Buen trabajo, linda familia, la economía va bien nomás, lindos papás, lindos hijos, ¿no? En Proverbios 21 dice que todo camino del hombre es recto en su propia opinión. O sea que nosotros tal vez pensábamos esto. En nuestra propia opinión todo iba bien. Pero cuando Dios nos ha hablado por medio de su palabra, ya que hayamos escuchado o leído, nuestro pecado ha sido revelado, al igual que en la vida de Josías. Todo lo que pensábamos que estaba bien estaba en contra de las leyes de Dios, ¿no? Y se ha revelado nuestro pecado, y es el poder de la palabra, porque es la voz de Dios que nos hace saber que lo necesitamos. Y nuestra respuesta les asegura que ha sido la misma. Nos hemos rasgado las vestiduras, ¿no? Ha habido arrepentimiento en nuestro corazón porque nos hemos dado cuenta de que habíamos sido enemigos de Dios, que habíamos estado yendo en contra de Él. Redarguir en el diccionario bíblico dice que es una autoafirmación de nuestras creencias, que a la vez nos ayuda a corregir errores de nuestra personalidad, ya sea en nuestra forma de actuar, pensar, etc. Ahora que hemos conocido al Señor, hermanos, debemos dejar que siga trabajando en nuestros corazones, porque todavía hay residuos del hombre viejo, hermanos. La respuesta al escuchar o leer la palabra debería ser la misma, de decir: Señor, necesito un cambio en mi corazón. Al igual que Josías, ¿no? Debemos sacar esos ídolos, destruirlos y sacarlos del templo. Dice que nuestro cuerpo es el templo de Dios, ¿no? Entonces debemos desecharlo, hermano. Es útil para redarguir. Es útil para corregir. Para ser usados por Dios, primero nuestro corazón debe estar sensible para ser corregido por la palabra de Dios. Un comentario bíblico cita a Juan 12:48, que dice: el que me rechaza, o son palabras de Jesús, dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. En este mismo comentario dice: si no permitimos que la palabra de Dios nos reprenda, corrija y guíe hoy, esta nos reprenderá en el día del juicio, cuando será demasiado tarde para la corrección. Entonces, hermanos, debemos estar dispuestos a la corrección de la palabra de Dios a nuestras vidas. No debemos ser testarudos diciendo: no, esta palabra no es para mí. La palabra de Dios es para nosotros, hermanos. Y esta misma palabra de Dios es poderosa para llevarnos a la santificación. Cuando Jesús en el Evangelio de Juan intercedía por sus discípulos, dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿No? En 2 Timoteo, el versículo que habíamos leído más adelante en el 17, dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, la palabra de Dios tiene este poder de transformarnos para ir por ese camino a la santificación. Y esto es únicamente por medio de su Espíritu Santo. Cuando leemos 2 Pedro 20, dice: pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Entonces, si la profecía hubiera sido escrita humanamente, entonces tal vez podríamos
traducirla e interpretarla humanamente. Pero aquí, hermanos, dice que ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo ha inspirado, entonces por ese mismo Espíritu Santo tiene que ser revelado, tiene que ser interpretado. Si nosotros tratamos de interpretar por nuestro razonamiento únicamente, entonces, hermanos, nos vamos a perder. Nos vamos a perder. En 1 Tesalonicenses 1:5 nos dice, pues, nuestro evangelio no vino a nosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo con plena convicción. Sino también en poder y en el Espíritu Santo. Podemos acordarnos también de 1 Corintios 2, donde dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender, porque la palabra de Dios han de ser discernidas espiritualmente. Entonces, hermanos, cuando nos dispongamos a escuchar y a leer la palabra de Dios, entonces debemos decirle al Espíritu Santo que nos ayude a poder entender estas palabras, a poder comprenderlas cabalmente. Porque, como les digo, si es que nosotros tratamos de interpretar con nuestra mente, entonces vamos a divagar y ahí nos vamos a perder. Para terminar, hermanos, Miguel Núñez también nos alienta y nos dice: la Biblia debe llenar tu memoria, gobernar tu corazón y guiar tus pasos. Léela lentamente, frecuentemente y devocionalmente. Es una fuente de riqueza, un paraíso de gloria y un río de placer. Se te da en vida, se abrirá en el juicio y será recordada para siempre. Involucra la más alta responsabilidad, recompensará la más grande labor y condenará a todos aquellos que mofan su contenido sagrado. Cuando leemos la palabra o escuchamos un sermón o prédica, Dios nos está hablando y el Espíritu Santo está preparando corazones. Definitivamente, no hay duda de eso. La actitud de Josías al escuchar el libro de la ley fue rasgarse las vestiduras primero. Cambio de actitud. Y si podemos leer la historia, después de eso él y el pueblo celebra la Pascua en agradecimiento. Nuestra actitud debería ser la misma. Al leer o escuchar la palabra de Dios, debería inquietar nuestro corazón, porque, como les decía, hay todavía residuos de viejo hombre dentro nuestro, ¿no? Y debería haber un arrepentimiento, pero también un cambio de actitud. Y ese cambio de actitud nos lleva a la cruz de Cristo. Y deberíamos decirle: Señor, gracias. Gracias por esa obra perfecta, que por tu muerte y tu resurrección, por esa obra, tenemos al mejor intérprete de las Escrituras, el Espíritu Santo. Si alguna vez has dicho: no escucho a Dios, entonces, hermanos, te invito a que abras la Biblia. Dios, por medio de su Espíritu Santo, te va a abrir tu entendimiento. Como cuando Jesús, después de resucitarse, aparece a sus discípulos camino a Maús. No lo reconocen, pero dice que les abre el entendimiento y les abre las Escrituras. Primero les abre las Escrituras y después el entendimiento. Y lo reconocen como Señor. Entonces, hermanos, dejemos de que Dios nos hable por medio de su palabra. Él nos quiere hablar de una forma particular y para tener una relación también personal con Él. Entonces les animo, hermanos, a que podamos abrir las Escrituras y podamos decir: Señor, ¿qué quieres decir ahora? ¿Qué me quieres decir ahora? Gracias, hermanos. Bendiciones. Gloria a Dios, su gracia es mayor, sus misericordias
nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.